Compartir nuestro trabajo y el quehacer de la industria, de la experiencia de usuario, puede ser todo un desafío. ¿Cómo visibilizamos, cómo sensibilizamos para que nuestra disciplina llegue a más personas que no necesariamente entienden el impacto de lo que hacemos? ¿Cuáles son los principales retos que enfrentamos al generar contenido en torno al diseño de experiencia? Lo conversamos en un nuevo capítulo de Los martes son de UX. Hola, hola, sean todos muy bienvenidos a este capítulo de Los martes son de UX. En esta oportunidad tenemos la visita de una invitada internacional, una más que se suma a nuestro ciclo de invitados internacionales. Hablamos de la argentina Mariana Salgado, que vive en Finlandia en este momento, quien además produce el conocido podcast Diseño y Diáspora. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. Contenta de estar acá. Bien, recién me fui a dar un bañito al mar Báltico antes de grabar esto, porque sabía que tenía un día largo. Por eso vienes como con harta energía a la grabación. Sí, porque el agua fría te despierta. Muy bien. Contarles que Mariana es diseñadora industrial, ella es titulada de la Universidad de Buenos Aires, máster en diseño estratégico de productos y doctora en arte de la Universidad de Aalto, Finlandia, donde, como decía Rodrigo, hoy día vive. ¿Cómo ha sido esta aventura multicultural de irte desde Argentina, Buenos Aires, hasta Helsinki, Finlandia, donde vives hoy? Y bueno, ha sido entretenida, ¿no? Es un desafío siempre irse a vivir a otros países, y vivir en Finlandia especialmente es un desafío porque la gente es muy distinta, el idioma es muy diferente, entonces uno se va como adaptando a un montón de cosas. Para mí aprender, por ejemplo, a disfrutar el invierno fue también un aprendizaje, porque hay tanto invierno acá que no podés no disfrutarlo. Entonces hay que aprender a hacer las comidas de invierno, aprender a esquiar, hacemos esquí de fondo, ese tipo de cosas. Qué rico. Oye, Mariana, estamos en contexto de pandemia, coronavirus. Es inevitable no preguntarte cómo se ha vivido el coronavirus allá en Finlandia, y me imagino que tú igual lo contrarrestas con las noticias que te llegan de Latinoamérica, de Argentina en particular, tu familia. ¿Cómo ha sido eso de vivir el coronavirus allá en Finlandia? Bueno, en principio nosotros nunca tuvimos la cuarentena que ustedes tienen, o sea, nosotros siempre pudimos salir a pasear. Si bien estamos todos, por ejemplo, mis hijos estuvieron un tiempo largo yendo al colegio desde la casa, ahora ya terminaron las clases, y después, pero todos, o sea, todos trabajábamos desde la casa, hacíamos todo desde la casa, pero podías a la tarde salir a dar una vueltita por el bosque o por ir a pasear. Helsinki es una ciudad muy agreste y eso cambia mucho porque entonces hay como mucho contacto con la naturaleza. Y podemos todavía ver amigos de a 1, 2, 3, ahora podemos ver hasta 10 a la vez, pero no más de 10. Eso cambia un montón. Y la diferencia, para mí la diferencia grande es que en Finlandia hay como, nosotros confiamos mucho en el gobierno. Entonces, eso es una diferencia muy grande con, por ejemplo, con Chile, ¿no? Que después de todos los problemas que ustedes estuvieron pasando, me puedo imaginar que no es fácil confiar en el gobierno. Entonces, acá cuando te dicen, te aconsejamos no hacer tal y tal cosa, es muy raro que la gente lo hace y la gente sigue esos consejos. Entonces, no hace falta poner más restricciones de las que realmente hacen falta. Entonces, muchas de esas cosas son como consejos a la población, pero sabiendo que la población en general lo sigue. Claro. Para mí esa es una diferencia grande. Y después, bueno, Argentina está cerrada y eso es un bajón total porque no se sabe cuándo se va a abrir. Entonces, para los que vivimos afuera es un bajón no saber si vas a poder ir, cuándo, cómo, todo eso. Sí, va a estar complejo al menos un rato. Bueno, nos mencionabas que tú llevas hartos años ya en Finlandia, has construido ahí tu vida, tu familia. ¿Cómo mantienes la conexión con Latinoamérica, con tus pares en este lugar
tan alejado de Bueno, donde te encuentras hoy día? Hago muchas cosas, pero entre unas y la más importante es que tengo un podcast que se llama Diseño y Diáspora, que justamente lo creé para tener un espacio donde yo pudiera hablar en castellano sobre temas profesionales y conectarme con profesionales en la diáspora como yo y profesionales que están en Latinoamérica o en España o en Portugal. Entonces el podcast es en general en español, a veces hago algunos episodios en portuñol, o sea que alguien me contesta en portugués y yo sigo hablando español y lo entiendo. O digo que entiendo. No digo que entiendo. Y más o menos funciona. Y bueno, a mí me parece que tenemos que hablar más con los portugueses. Esa es una de las cosas. Aparte de eso, soy asesora pedagógica en la Universidad del Centro, que es una universidad que funciona en parte Mar del Plata, en Tandil, en Argentina. Y ahora lo que me pasó en estos tiempos de corona es que un montón de gente que no se animaba a invitarme a dar clases, un montón de colegas me están invitando, que antes hubiera podido también, ¿cierto? Pero nadie se animaba a usar estos como sistemas online para hacer cosas y ahora resulta que tengo un montón de clases que doy a distancia. También doy clases en la maestría de diseño e interacción de la Universidad de Buenos Aires. Ahí estoy dirigiendo algunos proyectos de tesis y también los ayudo a los chicos a como armar sus proyectos. Oye, Mariana, y esa conexión que tú mantienes con el diseño de Argentina, por lo menos, ¿hay algunas brechas culturales entre el diseño nórdico y el latinoamericano? Suele ser que la escuela de diseño, yo también soy diseñador, solemos decir, mira lo que se hizo allá en Finlandia, este proyecto que se hizo, no sé, en Noruega. Somos como que tratamos de ver bien esa cosa bien fina que hacen allá en Finlandia. ¿Cuáles crees tú que son las brechas que hay entre uno y otro? O entre ellos y nosotros. Sí, es difícil porque es difícil de hacer esas generalizaciones, pero en general, por ejemplo, los latinos en general miramos mucho lo que está pasando afuera y admiramos las cosas solamente porque son europeas o vienen de Estados Unidos. En cambio, a los finlandeses no hacen eso al revés, ¿no? Entonces, claro. entonces eso no pasa con los diseñadores finlandeses que dicen, uy, miremos, ¿qué están haciendo los latinos? En general son muy orgullosos de lo que hacen y lo hacen bien y bueno, hay intercambios, pero hay más intercambios a nivel europeo que en otros. Después, brechas culturales, no sé si lo llamaría brechas culturales. A mí me llama, o sea, hay cosas que pasan muy diferentes. Y una de las cosas muy diferentes es que en la universidad, acá los profesores tienen tiempo y tienen recursos para hacer investigación. Y eso hace que estén todo el tiempo actualizados con respecto a lo que está pasando en el diseño en el mundo. Entonces, eso eleva como la calidad del diseño, ¿cierto? Claro. Porque los que están enseñando no están solamente dando clases y teniendo 300 alumnos en una semana, sino que tienen la posibilidad de poder escribir artículos académicos y con eso siempre viene de la mano de que hay que actualizarse y ver qué es lo que están haciendo los demás, ¿no? O sea, para escribir cualquier artículo tenés que siempre pensar, a ver, ¿quién hizo algo parecido? ¿De qué manera lo que yo hice es original? Bueno, ese trabajito es lo que de alguna manera hace que de por sí tenga un estándar muy alto la educación en diseño. Y ahí, ¿cómo proyectas tú, considerando que también haces clases en Buenos Aires, el desarrollo del diseño latinoamericano, entendiendo que tenemos estos profesores que corremos para todos lados, que tenemos poca capacidad o pocas garantías a veces de hacer investigación, de probar, de experimentar, sino que más bien esta relación como anticuada, digamos, del profesor que dicta su clase y el alumno lo escucha y hace el trabajo y se acaba ahí, y no hay como a lo mejor un trabajo más reflexivo en torno a las disciplinas o más analítico en torno a las disciplinas. ¿Cómo crees tú que debería proyectarse entonces el enseñar diseño y el hacer diseño desde lugares latinoamericanos?
Bueno, yo creo que algo que hay que darle más importancia sería a escribir y a reflexionar sobre diseño. Y la realidad es que no hay muchísimas publicaciones que tengan revisión de pares donde estén participando los latinos activamente. Y no hay muchas conferencias de esas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de UX o de diseño de interacción, la conferencia más importante no es una conferencia académica y la parte que tienen donde la comunidad manda sus propios artículos, por ejemplo, no tiene una buena revisión de pares. Eso es muy importante desarrollar. ¿Por qué? Porque a otro colega reflexionando sobre lo que vos hiciste y haciéndote una crítica. Y cuando otro te hace una crítica que está buena, es genial. Lo agradeces de corazón. Es lo mejor que te puede pasar, porque aprendes algo, porque te diste cuenta de algo. ¿Entendés? Y eso lo tenemos que desarrollar más, y yo creo que la escritura también, porque así como nosotros sabemos visualizar y con las visualizaciones hacemos síntesis que nos ayudan a pensar, con el texto también. Entonces, que los diseñadores no estén bajando lo que están haciendo y documentando de alguna manera escrita, también eso es una falta grande que podríamos estar, por eso voy a la universidad a tratar de ayudar con eso, ¿no? Yo creo que hay que saber escribir porque es la manera de saber articular sobre lo que uno hace. Y si uno lo sabe contar bien, el otro también te lo puede criticar porque lo entiende. Y si yo te lo cuento la historia de una manera que vos no la entendés, no me la puedes criticar. Y si no me la puedes criticar, no aprendo yo. Sí, esa es una de las grandes críticas, sobre todo al diseño, ¿cierto? Que nosotros decimos, no sabemos metodologizar y hemos esperado que siempre vengan escuelas de negocio como el Design Thinking a metodología de lo que hacemos, el diseño de servicios, etc. Oye, yendo un poco a lo del podcast, tú dices que es una forma también de conectarte con lo que está pasando en habla hispana, habla portuguesa también nos mencionaba. ¿Eso te permite acercarte un poco a lo que se vive en otros países en cuanto a diseño? Ha entrevistado, por ejemplo, a varios chilenos, no sé si eso te permite tener una medida de lo que pasa en Chile, no sé, el Daniel Ayala, la Beatriz, las más mujeres, no sé. Las más y mujeres. Yo tengo como una especie de relámpagos de ideas, ¿entendés? Pero primero que el podcast que yo hago es un podcast de diseño social. Entonces yo busco la gente ahí, chilenos, que que vayan en línea con lo que yo hago. Entonces yo encuentro que está Herbert Spencer haciendo un trabajo muy interesante en accesibilidad. Entonces, pero no te puedo decir que eso es representativo de lo que pasa en diseño en Chile, ¿entendés? Porque yo me encuentro con la gente que estoy buscando de alguna manera. Entonces, por eso me cuesta decir, bueno, el diseño chileno. Yo hace 20 años vivo acá, entonces es difícil decir, bueno, el diseño chileno. Que pasan cosas súper interesantes, están pasando súper interesantes. Los cabildos de Chile me parece que es una iniciativa buenísima y ojalá se lo copien en otros lugares de Latinoamérica y aprendamos cómo es esto de organizarnos y armar los sindicatos, comunidades, cooperativas y organizaciones para defender los derechos de los diseñadores y que haya más intercambio, porque la realidad es que los diseñadores en el campo laboral no están tan agrupados. Los diseñadores, para mí los diseñadores de interacción son una excepción a eso, porque el diseño de interacción como siempre, o sea, como el diseño de interacción no existe o existe de una manera muy débil en la educación formal de los diseñadores, porque todavía no hay maestrías, un montón de maestrías de diseño de interacción o un montón de grados en diseño de interacción. Estamos tratando de que eso suceda en algún momento, pero mientras no haya la IXDA, las chicas de Más Mujeres UX están haciendo un trabajo muy importante para agrupar y para que suceda esta enseñanza de pares, ¿cierto? Entonces, me parece que a otros diseños todo esto también les beneficiaría un montón.
En Argentina, por ejemplo, hay un grupo que se llama Hay Futura, que se están agrupando un grupo de mujeres diseñadoras feministas. Y lo que es interesante es que no son diseñadores solamente de un tipo de diseño, sino que como entrecruza los diferentes tipos de diseño. Entonces, de ese tipo de iniciativas, lo mismo que los cabildos de diseño en Chile, que ese tipo de iniciativas es muy, muy especial y me parece que hay que empujar y queremos ver más y queremos darles visibilidad. Pero yo no sé si eso es representativo. Eso es lo más interesante para mí. Y ahí, entendiendo esto como de apropiarnos yo no soy diseñadora, así que yo hablo aquí de collab, soy periodista, pero sí me dedico al diseño de experiencia de usuario. ¿Cómo crees tú que nos podemos involucrar de manera más efectiva en innovación social, en, no sé, iniciativas de economía cultural, circular, perdón, en cuestiones que tengan que ver con una incidencia pública mayor y que no seamos como quienes definimos la manera en que la persona va a interactuar con esto sin tener un mayor impacto en el pensamiento estratégico y en la planificación de una iniciativa? Rodrigo mencionaba recién, las áreas de negocio terminan adueñándose de las metodologías que nosotros hacemos y las venden como modelos de trabajo, pero siempre quedamos los diseñadores de experiencia en particular y los diseñadores en general como en un segundo plano porque no nos involucramos en el negocio o en el impacto de lo que hacemos. ¿Cómo podríamos hacerlo de manera más efectiva? ¿Cómo alcanzamos ese protagonismo? Y yo creo que hay que meterse. Claro, pegar codazos a la fuerza. Intentar, no, a la fuerza no, porque uno puede también solicitar esos puestos de trabajo, ¿no? No pensar que porque sos diseñador no podés solicitar un puesto más estratégico de trabajo. Es como, para mí tiene que ver con eso, como uno se posiciona, o sea, no necesariamente muchos de los puestos de trabajo que se abren en áreas de innovación social o estratégicas no piden a un diseñador. Y nosotros, sin embargo, podríamos ser súper efectivos en esas posiciones. Entonces, también tiene que ver cómo nosotros nos imaginamos a nuestro futuro y dónde nos queremos canalizar y focalizar. Si vemos que hay algo que nosotros podemos contribuir, es una cuestión de ir y mostrarle, decirle, che, miren, esta podría ser la contribución del diseño. Oye, y en ese sentido, todos los diseñadores compartimos el diseñar, ¿cierto? Pero los diseñadores de experiencia e interacción, ¿tú crees que tienen alguna herramienta particular o algo a lo cual podamos aludir para contribuir a un mundo más sostenible? Bueno, particularmente para los diseñadores de experiencia. Yo creo que sí, que tiene que ver con esto de entender las cosas holísticamente, ¿no? Porque entender las experiencias es entender cómo muchas cosas van influenciando esa experiencia. Entonces no tenemos, o sea, no estamos solamente enfocados en la página web solamente. O si no, ¿no? Como en cómo se desarrolla toda esa experiencia. Entonces, es la manera de pensar holísticamente, es tener en cuenta a las personas a la hora de diseñar, y nosotros lo que hacemos es testear y retestear y probar, y ese tipo de pensamiento de que queremos iterar y queremos mejorar, ese pensamiento es muy válido. Y siempre cuando se están hablando de políticas públicas es también lo mismo, ¿no? Estamos pudiendo, la cuestión es hacerlo de una manera participativa, colaborativa, haciendo a los otros ser parte de la ecuación. Ese tipo de métodos y herramientas que nosotros tenemos y usamos muy bien, que muchísimas veces los ponen como si fuera solamente facilitación, y no es solamente la facilitación, sino es como pensar estratégicamente cómo la gente se hace partícipe de lo que uno está queriendo desarrollar. Eso es otra de las habilidades nuestras, y también la síntesis y las visualizaciones, ¿no? O sea, que todo lo que nosotros hacemos tiene como en general
somos como muy concretos. Hacemos A y queremos ir a B. Y sabemos que si el problema es A, sabemos cómo hacer ese recorrido, porque nos interesa la implementación, pero nos interesa también entender por qué hacemos algo. Y conocemos esos pasitos para llegar desde un punto a otro. No solamente nos quedamos en la investigación que se necesita de un contexto o de una situación dada. Entonces, yo creo que esa bajada muy de tener los pies en la tierra y de ser muy, nosotros somos muy concretos. Decime cuál es el problema y vamos a la solución. Claro. Pero creo que ahí tenemos un fuerte, que es que podemos ir de un lado al otro y sabemos cómo se lleva ese proceso. Oye, y ahora yendo hacia lo que has hecho con diseño y diáspora, ¿cómo parte, nos mencionabas recién como una forma de mantener contacto hispanohablante con tus pares latinoamericanos? ¿Cómo nace, en qué proceso nace y cómo sientes que ha mutado este proyecto desde que lo comenzaste hasta hoy día, que ya está muy posicionado y que es un espacio reconocido, digamos, de conversación en torno al diseño? Bueno, nació porque yo siempre fui como una activista en diferentes ámbitos acá. Cuando mis hijos eran chiquitos, por ejemplo, armé un grupo de padres que nos juntábamos a leerles a los chicos en español. Entonces, era como muy activa en la comunidad hispanoparlante. Y algunos de mis colegas me dijeron, che, ¿por qué no venís a hacer la radio para los hispanoparlantes, que ya tiene como 20, 30 años en Helsinki, el programa de radio? Y fui al programa de radio y dije, bueno, muy bien, mi especialización es el diseño, yo voy a empezar a entrevistar a diseñadores. Entonces, empecé a entrevistar a los diseñadores, a los amigos, a los que estaban cerca, a los que estaban por acá, digamos. Y bueno, y algunos que lo escucharon, porque yo después eso lo subí a alguna plataforma, me dijeron, bueno, eso está bueno, pero esto podría tener bastante mejor calidad y más ritmo si lo convirtiéramos en un podcast. Y un amigo especialmente me dijo eso y me dijo, acá tenés un productor de podcast, mira, él te puede ayudar. Y entonces me conecté con él y me enseñó cómo se hace esto del podcast. Entonces, después el proyecto creció porque empecé a entrevistar a gente que no vive en Finlandia, ¿no? Y me di cuenta que si yo quería hacer algo sobre diseño y la diáspora, no era una cuestión de escuchar solo a los que están en la diáspora, sino que quería escuchar más a los españoles y a los latinoamericanos y aprender en esa escucha. Oye, tú has mencionado que hablar de diseño en español es un acto político. ¿Cuáles son los mayores desafíos de comunicar o generar contenido relacionado al diseño en nuestra lengua? Y bueno, para mí el desafío ya es encontrar las palabras, pero me doy cuenta que muchas veces yo soy como un poco como activista del lenguaje, porque cuando voy a foros donde están los latinoamericanos empiezan a hablar y usan palabras como researchear para decir investigar. Y no solamente la usan, sino que la ponen en el o insights o stakeholders. Y para mí es rarísimo porque yo estoy todo el tiempo tratando de buscar esas palabras. Entonces, me parece como muy loco que los que viven en Latinoamérica lo digan y encima se crean cool porque no saben traducir una palabra. Entonces, yo creo que tenemos que poner más intención en hablar mejor castellano y en encontrar cuáles son las palabras adecuadas para hablar de lo que queremos hablar. Entonces, yo hago el póster para poder hablar mejor castellano y me encuentro que los latinos viviendo en Argentina me dicen stakeholders. Sí, pero escúchame, eso se puede perfectamente traducir como actores, operadores, socios. Claro. Y es muy interesante lo que pasa cuando uno realmente se pone a pensar cuál de esas palabras
tendría que usar en este caso nosotros, y si no tenemos esa, ¿cuál sería la que queremos imponer? ¿No es cierto? ¿O cuál sería la que nosotros todos pensamos que podría ser buena? Pero bueno, lo de usar el castellano es un acto político, es una frase que sacó Sauce Babilonia cuando me hizo una entrevista, y yo lo dije porque realmente en general nosotros, sobre todo cuando uno hizo mucha investigación, la hizo en inglés. Entonces, decir que yo quiero hablar castellano y hablar con la comunidad hispanoparlante y lusoparlante es un posicionamiento, ¿no? Porque la mayor parte de la gente que está en la diáspora no le pone mucha intención y muchas ganas a este tipo de comunicación, ¿no? Le ponen mucho más, pues sobre todo porque en la academia se consideran más las publicaciones en inglés, hay más publicaciones en inglés, es como a nadie se le ocurriría a tener un montón de publicaciones en castellano porque se necesitan también las otras que están en revistas, sí, en revistas que tienen las clasificaciones que son buenas para crecer adentro de la academia. Ajá. Y hoy día, bueno, el confinamiento que hay en muchos países del mundo nos ha hecho consumir más contenido, pero yo creo que también veníamos como de una especie de oleada de generación de contenido en español en torno al diseño, en torno a la comunicación, en torno al diseño de experiencia. ¿Crees tú que vamos en la dirección adecuada de que nos estamos tomando espacios o vamos a hacer, no sé, flor de un día nomás, como dicen las viejitas, que vamos a salir de la pandemia y vamos a dedicarnos a hacer lo que estábamos haciendo siempre? ¿Cómo crees tú que se proyecta eso? Yo creo que de a poco vamos a hacer crecer la academia en español, y también es muy importante que haya tantos, por ejemplo, en esta red de podcasteros que empezamos hace poquito. Hay cada vez, te das cuenta que hay cada vez más gente que está produciendo contenido en español, y entonces cada vez más naturalmente va a haber contenido de buena calidad. Yo creo que estamos siendo hasta ellos. Antes de estar grabando con ustedes, estaba participando en un testeo para las sesiones del Congreso de Diseño Participativo que sucede la semana que viene, y ahí hubo hay un montón de artículos que se escribieron y hubo revisión de pares, y hay como muchos diseñadores participando, no solamente investigadores, sino diseñadores que tienen práctica como diseñadores, presentando artículos académicos, y ya eso es un avance total. Y yo tengo que estar ahí en una sesión donde hay artículos escritos hay 2 artículos en castellano, 1 en portugués y 2 en inglés. Y tenemos sesiones trilingües. Y eso ya está buenísimo que pase. No sé cómo lo voy a resolver, porque hay que leer las preguntas en los 3 idiomas, claro. Hay gente que no habla alguno de los idiomas, y bueno, pero lo vamos a resolver. Pero ya está buenísimo que eso esté pasando, y es la primera vez que yo veo un congreso en Latinoamérica que es trilingüe. Oye, ¿y cuál crees tú que es o va a ser la evolución de los espacios y formatos? Yo me acuerdo que a mediados de los 2000 había harto podcast, después bajó como la intensidad de hacer podcast, el blog se tomó el espacio, hace yo creo 2, 3 años volvimos a darle importancia al podcast por todo lo que la tecnología nos da al alcance. Sí. ¿Cómo ves esa evolución del formato, y si tú crees que estamos siendo más específicos con hablar algunos temas o nos estamos viendo más globales en hablar de ciertos temas? Sobre la evolución de los formatos, no sabemos qué va a estar pasando, pero está claro que vamos a poder tener más intercambio. Mi sueño es que organicemos unas pijamadas colaborativas donde estemos todos durante 24 horas pensando algo juntos y durmiendo y despertándonos juntos en algunos espacios virtuales.
Y bueno, y me parece que estas cosas van a evolucionar. Para esta conferencia, por ejemplo, en la que estaba participando, vamos a hacer una reunión. Hay como un espacio muy grande de Mozilla Hub, donde uno puede ir a ver las diferentes exposiciones y tenés tu propio avatar para entrar a los espacios. Bueno, ese tipo de interacción donde realmente sucede eso de que te chocas con alguien porque tu avatar se chocó con el otro y ahí sucede un pequeño diálogo, eso facilita mucho que no estemos solamente en Zoom haciendo estas cosas, ¿no? Claro. Que tiene, bueno, algunas restricciones. Algunas restricciones. Eso tiene otras restricciones, pero bueno, ya yo creo que ya vamos a poder interactuar de otras maneras. Pero a mí me parece que hay como una investigación sobre nuevos formatos que es interesante. A mí me gusta especialmente el podcast, pero me parece bárbaro que otros estén investigando otros formatos. Y la otra pregunta que me hiciste, no me la acuerdo. Si los temas están siendo más específicos o más globales. Estamos hablando de algo en particular de diseño en algún podcast, o estamos hablando todos de diseño y experiencia, o ¿cómo lo ves? Bueno, hay algunos temas que se están dando más en relación a Latinoamérica que son interesantes, que es todo el tema de la decolonización, ¿no? Y cuando hablamos de hacer trabajo con las comunidades indígenas de diferentes lugares, por lo menos yo hasta ahora no encontré a los diseñadores europeos haciendo eso. En general son los latinoamericanos que diferentes, sí, que viviendo en la diáspora o viviendo en sus países de origen, igual están haciendo un trabajo de colaboración y enriqueciéndose mucho, diseñando teniendo como una perspectiva más globalizada y a la vez teniendo en cuenta qué es lo que pasa con las diferentes comunidades indígenas. Eso me parece súper interesante. Y los diseñadores de interacción no les interesa esa parte del mundo. Hasta ahora no los vi en eso. ¿Entendés? Eso es algo que al diseño de interacción... Le pasa de lado. Y sin embargo, sí, y sin embargo, bueno, ahora el diseño de interacción se volvió feminista. Vamos a ver cuándo vamos a dar un pasito más y entender cómo queremos, y cómo podemos diseñar con otros organismos que no sea todo sobre el diseño centrado en el usuario, ¿no? Cuándo vamos a diseñar teniendo en cuenta otros seres vivos, cuándo vamos a diseñar teniendo en cuenta y en colaboración con nuestras comunidades y teniendo en cuenta las otras lenguas que también se hablan en nuestros países, que poca bola le damos. Sí, hace unos días conversábamos con parte del equipo con el que nosotros trabajamos, porque uno de los desarrolladores nos planteaba esa pregunta: ¿cuán inclusivos estamos siendo desde el diseño de experiencia, o cuán repetidores de un modelo hegemónico no sé, del hombre heterosexual blanco, si lo tomáis desde el feminismo, estamos replicando? Y como que hablamos del diseño centrado en el usuario, pero finalmente terminamos igual repitiendo un modelo que está hecho desde la hegemonía o desde la colonización o desde lo que nuestro cliente nos pide, si lo llevamos más a la práctica. Y no sé si los diseñadores y diseñadoras estamos teniendo hoy día esa conversación en Latinoamérica. Bueno, porque creo que el tema como de inclusión está como todavía en un estado mayor y no necesariamente solo en la disciplina. Bueno, lo que pasa también con el diseño de interacción es que está como muy enfocado en lo que se puede vender y cómo hacer el negocio y cómo logramos que un cliente acepte que tenemos que hacer testeos con gente diferente. Que como todavía no llegamos a ese nivel que están todos los clientes haciendo testeos con gente con diferentes habilidades y capacidades, entonces también es como difícil empujar otras agendas más sustentables, más
accesibles. Si a mí algo me interesa del diseño social es que hay como muchas veces, por no estar tan ligado a la parte comercial, hay mucha más exploración y hay más lugar para la creatividad y para la imaginación colectiva. Entonces, muchas veces lo que está pasando en esos espacios que están abriendo diseñadores, por ejemplo, haciendo cooperativas de trabajo y tratando de trabajar más para ONGs o para... están pudiendo hacer cosas que de alguna manera son muy creativas y que no pasan en otros ámbitos. Hoy ha sido muy, muy interesante la conversación contigo, Mariana. Agradecerte y recordarle a las personas que nos están viendo que estamos los días jueves con nuestro ciclo de workshop. Ahí estamos revisando distintas metodologías y herramientas que usamos en el diseño de experiencia de usuario para poder compartirlas con ustedes y también ahí generar parte de la conversación. Y además, para los que no están pudiendo hacer investigación presencial como era antes de la pandemia, recordarles que también tenemos nuestro ebook Diseñando para las Personas, donde revisamos 5 personas provisorias que ustedes pueden tomar, modelar, cambiar, adaptar a los proyectos que están haciendo y puedan tener ahí un referente de quiénes podrían ser esos usuarios y usuarias que van a ocupar sus productos y servicios. Sí, recordarles que estamos en Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, Spotify. Te va a poder escuchar en Spotify, Mariana, luego que este capítulo salga al aire en el blog. Te vamos a avisar cuando estén ambos al aire. Denle like al suscribirse acá en YouTube, comenten qué les parece este nuevo formato y ciclo de invitados internacionales, lean el blog, que estamos generando harto contenido constantemente, y recordarles que este virus lo vamos a parar entre todos, también seguir con las precauciones, no salgan de casa acá en Latinoamérica si no es estrictamente necesario. Si no son privilegiados como nosotros que tienen buena conexión. Yo puedo salir. Sí, afortunadamente que puede salir. Nos contó que puede salir, que nunca vivió la cuarentena como la estamos viviendo, así que nada, acá en Latinoamérica está un poco más peligrosa la cosa, así que cuídense y nos veremos en un nuevo capítulo de los martes son de UX. Gracias, Mariana. Gracias a ustedes. ¿Está la guagua? No, está dormida. El papá la hizo dormir antes de...